Salmo 95:1 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
Le he pedido en esta noche a nadie más ni menos que al David González, y a mi yerno David González, que venga y comparta la palabra del Señor con nosotros. Muy bien, buenas tardes para todos, para los que no llegué a saludar. Vamos a abrir por favor nuestra Biblia en el libro de Génesis, mientras salen nuestros niños que salen siempre en silencio. Casi. Abrimos en el libro de Génesis, capítulo 15, y vamos a leer ahí los primeros 6 versículos de Génesis, del libro de Génesis, capítulo 15. Perdón, me siento nuevo predicador, hace tiempo que no me paro acá adelante, entonces tengo los nervios que tenía cuando las primeras veces que me paraba acá adelante a predicar, pero ya se me va a pasar eso, si Dios quiere, si no, no. Génesis capítulo 15, le voy a pedir por favor se pueden poner de pie, vamos a leer los primeros 6 versículos. Génesis 15, para los que no trajeron su Biblia, están los versículos acá adelante, no por eso quiere decir que no tienen que buscarlos. Si trajo su Biblia, abra su Biblia, búsquelo ahí. Esto es para aquellos que no tienen Biblia, o para que tienen una Biblia y la letra es muy chiquita, ya la letra se ve un poco mejor. Génesis 15, leemos del 1 al 6, dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Vamos a orar ahora que estamos así de pie. Gracias Señor por este día, gracias por tu palabra. Oramos que en esta tarde tú puedas hablar, Señor. Te pido que perdóname, Señor, de cualquier pecado. Te pido que pueda ser un instrumento útil en tus manos para poder hablar tu palabra. Y oro que nos des un oído atento, Señor, que quites de nuestro corazón cualquier distracción, Señor, cualquier cosa que nos desenfoque en esta tarde de poder estudiar tu palabra. Y oramos que podamos estar atentos a ella para sacar algo nuevo, algo bueno para nuestra vida, Señor. Quédate con nosotros y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Me voy a contar una historia, ya la he contado antes, pero el público se renueva. Es la historia de un hombre que se llamaba Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo era un hombre que vivía más o menos en la época de... esto me lo imagino yo así, ¿verdad? No sé qué época vivía, obviamente no existía, pero yo me lo imagino que vivía en la época de la Edad Media, por allá en el 1500, ¿no? Entonces dice que salió un decreto del rey de esa época de que quien pudiera quedarse 3 noches en el castillo encantado podía tomar la mano de la hija del rey, podía casarse con la hija del rey. Esa era la recompensa que tenía el rey para la persona que pasara 3 noches en el castillo encantado. Obviamente el castillo encantado no era porque era encantador, era porque era un castillo de terror. Entonces dice que pasaban los caballeros más nobles y los caballeros más valientes y más grandes y musculosos, iban y se quedaban y no podían sobrevivir la primera noche. Entonces llegó la noticia al pueblito de Juan Sin Miedo. Y Juan Sin Miedo le dijeron: Juan, mirá, el rey está ofreciendo a su hija en matrimonio, aquel que pase 3 noches en el castillo encantado. Dice: aprovechá la oportunidad, Juancito, ya tenés 35 años, todavía vivís con tus padres, se te va a pasar el tren. Aprovechá la oportunidad. Era un hombre que no le tenía miedo a nada, no tenía ningún temor, ningún miedo de absolutamente nada. Entonces dice: bueno, está. Le agarró y se fue al castillo encantado. Entonces, bueno, hicieron todos los trámites, ¿verdad?, legales, para él quedarse los 3 días en el castillo encantado. Y bueno, llegó la primera noche, se acostó Juan Sin Miedo en el cuartito, todo oscuro, lleno de telaraña, espantoso. Y la primera noche dice que había sombras por todos lados. ¿Vieron esas sombras que se mueven en la ventana? Nosotros pensamos que hay gente. Pasa gente, él veía sombras de gente, sombras de manos, sombras de cosas. Pero ¿saben qué? Juan Sin Miedo se acostó y se durmió. Al otro día se despertó, no pasó nada. El rey estaba increíble, dice: por fin mi hija se va a poder casar con alguien que no tiene miedo, el más valiente de todo el pueblo. Llegó la segunda noche y la segunda noche dice que escuchaba cosas. Se escuchaban cadenas en el pasillo, como que alguien iba caminando arrastrando una cadena, se escuchaban pasos en el techo, en las ventanas, se escuchaba como que alguien las quería abrir, como que alguien estaba moviendo la cama. Pero Juan Sin Miedo se acostó a dormir porque no tenía miedo y se durmió. Y sigue Juan Sin Miedo. No tenía miedo. La tercera noche, después que el rey ya estaba totalmente atónito con lo que estaba pasando, que Juan Sin Miedo estaba pasando ya su segunda noche,
Llegó la tercera noche y la tercera noche había un montón de bichos. Había cucarachas, arañas, víboras, todos los bichos que a nosotros nos encantan en estas épocas. Todos se le subían las víboras por arriba de la cama, le andaban las arañas en el cuerpo, las cucarachas se le metían en la cabeza. ¿Saben qué hizo Juan sin miedo? Se acostó y se durmió. Porque Juan sin miedo no tenía nada de miedo. Y el rey estaba, no podía creer que el hombre más valiente de todo era un tipo de 35 años que era medio bajito. No era muy lindo tampoco Juan sin miedo, pero no tenía miedo. Entonces el rey tuvo que cumplir su palabra. Entonces se organizó la ceremonia enorme, con pompa, todo lo que había de instrumentos, lo puso ahí, lo más grande. Vistió a Juan sin miedo con las ropas reales para recibir a su novia, que se iba a casar con él ese día. Anunció al pueblo que Juan sin miedo pasó 3 días y 3 noches en el castillo encantado y no tuvo miedo y sobrevivió las 3 días. ¡Ay, todos aplaudían! Entonces llegó Juan sin miedo, se paró en el altar. El rey dijo, te presento a mi hija. Se abrió la cortina y cuando Juan sin miedo vio a la hija, fue la primera vez que tuvo terror. Juan sin miedo se le había pasado un poquito la valentía, ¿verdad? Cuando vio lo que era la hija del rey. El temor, el miedo es algo que no es ajeno a ninguno de nosotros. Todos nosotros tenemos miedo a algo. ¿Sí o no? ¿O hay algún Juan sin miedo acá? Juan sin miedo, el pastor Juan sin miedo, ya que se fue a Palmira. Si no tiene miedo, se fue a Palmira. No, yo pienso que todos acá tenemos temor, ¿verdad? Todos acá tenemos miedo, todos acá tenemos alguna cosa que muchas veces nos paraliza. Y en nuestra vida muchas veces nos frena. Algunos son miedos comunes, miedo a las arañas. ¿Quién tiene miedo a las arañas? Qué mentiroso. Después ven, algunas mujeres ven una araña en la casa y ¡ay, matame eso! ¡Es enorme! Una vez Andrea me dice, mirá esa araña, qué grande que es. La maté con un zapato de Sari cuando era bebé. Y se murió la araña. Algunos tienen miedo a las víboras, otros tienen miedo a, qué sé yo, a la oscuridad. Hay niños que le tienen mucho miedo a la oscuridad. Hay niños que le tienen miedo a quedarse solos. Hay adultos que tienen miedo a quedarse solos. Y adultos que le tienen miedo a la oscuridad. Ustedes se sorprenderían de algunos adultos que duermen con las luces prendidas porque tienen miedo a la oscuridad. Los hay, yo he conocido. Algunos jóvenes he conocido en nuestra iglesia que duermen con, tienen una lamparita y dicen, ¿por qué dejas esa luz prendida? No, le tengo un poco de miedo a la puerta. Bien. El miedo, pero lo que vemos en la Biblia a través de lo que acabamos de leer es que hasta los más grandes hombres de Dios, los hombres de más fe, los hombres más tal vez preparados, los hombres que tenían un corazón tan parecido al corazón de Dios como era Abraham, también sienten miedo y también sienten temor y también tienen esa expectativa de lo que puede suceder o de lo que va a pasar o de lo que va a ser el futuro. Y acá encontramos a un hombre, encontramos a Abraham, que su miedo más grande era que él se iba a morir y no iba a haber nadie que heredara lo que era suyo. No iba a tener descendencia, no tenía hijos. Él veía que se estaba volviendo viejo y su esposa no podía concebir, no podía tener hijos. Y él estaba atemorizado. Y él tenía miedo. No vemos a Abraham parado y frenado por su miedo, tal vez en una manera muy exterior, porque vemos en el capítulo 12 que cuando Dios le dice a Abraham, salite de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, él no, tengo miedo. Dice que él agarró sus cosas y se fue a un lugar que ni sabía dónde era, porque Dios no le había dicho. Pero él se fue. Él obedeció a Dios. En el capítulo 13 vemos la división, ¿verdad? De Abraham y su sobrino, que le dijo, bueno, Lot, vos para donde quieras ir, andá. Y dice que Lot miró y vio que estaba allá todo Sodoma y Gomorra y le gustó esa cosa porque ahí no sé qué le habrá gustado, pero dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra Lot y después Abraham se quedó con el lado opuesto. Le dijo, Lot, lo que vos elijas, yo me voy para el otro lado. Y allá lo vemos que Dios también le promete y dice, bueno, toda esa tierra va a ser tuya. Todo esto que tenés acá es tuyo. Y ahí va a estar toda tu descendencia, le dijo Dios. Después vemos en el capítulo 14 que Abraham tiene que ir a buscar a Lot porque hay una invasión allá en Sodoma y toman a todos prisioneros y uno de los prisioneros es Lot. Qué interesante eso, ¿no? Porque dice que Lot fue poniendo sus carpas hasta allá. Y después que estuvo dentro de Sodoma vino una invasión. Si él no hubiera ido para aquel lado, probablemente no tendrían que haberlo ido a rescatar. Pero dice que Abraham era tan bueno, Abraham era tan valiente que se agarró a sus criados, le dio una espada y dice, vamos a imagínense la hermana Ruth ahí con Eliana. Bueno, Eliana, vamos a rescatar al pastor, lo tienen preso. Vamos una espada y vamos.
No es que fue y se buscó un ejército, dice que agarró los que estaban ahí en la casa a la vuelta, mirá, ahí va con Andrea y conmigo y vamos todos con nuestra espadita. A salvar al pastor que lo tienen preso. No. Yo no digo, pero tal vez Ruth quiere ir. Pero dice que Abraham era tan bueno, tenía un corazón tan bueno hacia Lot, que dice que él armó a sus criados, a los que tenía ahí limpiando la casa, y se los llevó, y Dios les dio una gran victoria, lo lograron libertar, y después viene este hombre misterioso del Antiguo Testamento, Melquisedec, y dice que Abraham, viene este Melquisedec y lo bendice a Abraham, y Abraham dice que le da el diezmo a este Melquisedec. ¿Saben qué? Le dio el diezmo antes de que Dios ordenara que dieran el diezmo. Para aquellos que dicen que el diezmo es de la ley. No le muestren ese versículo porque no les va a gustar. Abraham le dio un diezmo antes de que Dios ordenara que dieran el diezmo, él ya estaba diezmando. Así que, hermanos, no tengan miedo de diezmar. No es que no, legalista, porque eso era de la ley. No, eso ya venía de antes, una manera de agradecimiento, una muestra de agradecimiento del diezmo. Pero ese no es el tema que venimos de acá. Y Abraham era una persona muy valiente, y Abraham era una persona que iba al frente y que obedecía a Dios y que tenía esa pasión por Dios y ese amor por Dios y esa confianza en Dios y ese corazón tan cerca y tan cercano realmente a Dios. Pero ¿saben qué? Abraham también tenía miedo. Porque el miedo es común a todos desde el principio, desde Génesis. Cuando el hombre peca, ¿cuál es una de las primeras sensaciones que siente en su pecado? ¿Quién sabe cuál fue uno de los primeros sentimientos pecaminosos que tuvo Adán y Eva cuando pecaron? Miedo. No dice que se escondieron. No dice que se asustaron y que se hicieron unas ropitas ahí con unas hojas y se escondieron y se metieron abajo de un arbusto. No sabían lo que estaban sintiendo, pero en su pecado ellos sentían miedo. La primera vez que encontramos en la Biblia que Dios dice no temas es a este hombre, Abraham. Que dice a Abraham, no temas. El temor y la fe son opuestos. Cuando uno crece, el otro mengua. Cuando nuestro temor es más grande, nuestra fe se empieza a desvanecer. Pero cuando nuestra fe es firme, nuestro temor empieza a desaparecer. Nuestro miedo, nuestra expectativa, lo incierto, se esfuma por nuestra fe. Amén. Y el temor, ya dije eso, el temor y la fe son opuestos, sí. Como Pedro, escuchábamos recién el himno que estaba cantando Andrea, ¿verdad? Pedro caminaba por las aguas, él miraba al Señor, él estaba enfocado en el Señor, pero cuando él dejó de creer en el Señor, porque dice que Pedro dejó de creer. El problema de Pedro no fue que se aflojaron las aguas, se le aflojaron las piernas, no. El problema de Pedro es que dejó de creer. Dejó de mirar al Señor porque había tantas olas y tantas cosas a su alrededor que él dijo, pero esto es imposible lo que estoy haciendo. Esto es una locura lo que estoy haciendo. Y cuando él dejó de creer en Jesús, cuando él dejó su fe de lado, su temor empezó a crecer. ¿Y hasta dónde lo llevó el temor? Hasta abajo. Tanto que Jesús lo tuvo que agarrar. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Hombre de qué? De poca fe. Cuando tu fe crece, tu temor se va. Pero cuando tus miedos empiezan a crecer, tu confianza en Dios se pierde, se desvanece. Y el temor, también vemos en la vida de Abraham, el temor aparece muchas veces después de una gran victoria, ¿verdad? Imagínense todo lo que había hecho Abraham por fe. Y ahora encontramos acá en Génesis capítulo 15, en el versículo 1, dice, después de estas cosas, de todas estas cosas buenas que había hecho Abraham, después de todas estas victorias que había tenido Abraham, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. ¿Por qué Dios le diría a Abraham, no temas? ¿Por qué piensan ustedes que alguien viene y le diga, no tengas miedo? Porque tenemos miedo, ¿no? Me pasa muchas veces ahora, esto de ser padre es interesante, ¿verdad? Muchas experiencias nuevas, pero cuando estamos a veces acostados, estamos mirando una serie o algo ahí con Andrea, esperando que pasen las horas para dormirnos, porque a veces nos acostamos tan temprano, hace tanto calor, no sé si les pasa, tanto calor que van y se acuestan a 9:30 de la noche, y nosotros tenemos el aire acondicionado, nos tiramos abajo el aire acondicionado, esperando que sea la hora de dormir, ¿verdad? Y se escucha... ¿Qué pasa, Andrea? Sari, ¿qué pasó? Tengo miedo. ¿De qué tenés miedo, Sari? No quiero dormir solita.
pero Sari, el Señor Jesús, muchas veces nos pasa, el Señor Jesús está con vos, Sari. El Señor Jesús se fue a su cuarto. Entonces hay que ir, hay que explicarle que Jesús está en todos lados, y que Jesús la está mirando, y que Jesús la está cuidando. Ir por las palabras de alguien y decirle, che, no tengas miedo, Sari, si el Señor te está cuidando. Cuando Dios nos dice no tengas miedo, está señalando uno de nuestros puntos más débiles en nuestra vida, que es el temor, que es esa incertidumbre a lo que va a pasar. Y cuando Dios se le llega a Abraham, lo primero que le dice a Abraham, no temas. Abraham, no tengas miedo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer desaparecer el temor? ¿Cómo podemos nosotros estar confiados? ¿Cómo podemos nosotros tener esa fe, tener esa confianza en Dios para poder estar libres totalmente de nuestro miedo, de nuestros terrores, de nuestra expectativa de lo que va a pasar en un futuro? Bueno, en el versículo 1 ahí vemos que Dios le hace una promesa a Abraham. Y vamos a desarmar esa promesa para poder encontrar una verdad hoy en esta tarde acá. Primero, es una promesa que nace de Dios. Es algo que Dios le va a prometer a Abraham. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra ¿de quién? De Jehová. Vino la palabra ¿de quién? De Dios. La promesa que iba a hacerse a este hombre Abraham venía de parte ¿de quién? De Dios. Qué bendición tener un Dios que promete. ¿Saben qué? La Biblia es una muestra clara de que todas las promesas que Dios hace, las cumple. Esto lo saben los jóvenes, porque lo estuvimos viendo por un año, hace 2 años. Todo lo que Dios promete, Él cumple. Y si hay algo que Dios prometió y todavía no se cumplió, espera. Espera un poquito más. Porque todo lo que Dios prometió se va a cumplir. Amén. Todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y a veces somos impacientes en esperar. Porque estamos desahuciados. Estamos nosotros ya desengañados. Ya la gente ha prometido tanto. Tanta gente nos ha prometido tanto que a veces cuando alguien promete, bueno, va. Este me prometió que iba a hacer tal cosa. Para el día del golero. Aquel prometió que iba a llevar tal cosa a tal lugar. Oh, sí. Aquel prometiendo es bravísimo. Pero hermano, la Biblia dice que es Dios el que hace promesa. Dios el que le iba a prometer algo a Abraham. Estaba leyendo en el diario, sí, porque yo leo el diario a veces. Digital, pero leo. El diario del País dice que el gobierno, no estoy hablando nada en contra del gobierno, solo voy a dar un dato que apareció en el diario. El gobierno cumplió el 17% de lo que prometió en campaña hasta ahora. Vamos bien. Vamos bien. De todas las promesas que se hizo en campaña hace 4 años, se ha cumplido un 17%. Tal vez en estos meses que queda se cumple el otro 83%, ¿verdad? Está guardando lo mejor para ahora, para el final. Pero me acuerdo cuando prometían vamos a bajar la delincuencia al 5%, que es una cosa así, ahora estamos en 35%. Vamos a destinar el 6% del Producto Bruto Interno a la educación y creo que están arañando para llegar al 4%. Suerte, sí. ¿Por qué? Porque los hombres muchas veces prometen cosas que no pueden cumplir. Pero hay una gran diferencia con nuestro Dios, que es lo que promete, cumple. Amén. Lo que Dios promete, cumple. Eso es una gran confianza que nos tiene que dar al futuro. Cuando Dios nos dice algo, y vamos a ver un poco más adelante algunas cosas que Dios nos promete, de que Dios, en su voluntad, en su tiempo, en su momento, Él lo va a cumplir. Él lo va a dar. Él lo va a hacer. La palabra que Dios nos da es una palabra de fiar. Es una palabra para confiar. Es algo en lo que nosotros podemos estar seguros. Es algo en lo que nosotros nos podemos apoyar. Porque Dios las cosas que promete, las cumple. Ahora, ¿cuál sería el perfil de este hombre que promete? De este Dios, perdón, que promete. No lo busquen, está acá adelante, lo pueden leer. El Salmo 121:2 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el creador. En Tito, capítulo 1, versículo 2 dice: la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, y hay una frase tan increíble que dice: Dios que no miente. Amén.
Gracias a Dios que Dios no es como nosotros, porque nosotros no somos Dios, ¿verdad? Porque vemos algunos mentirosos acá. ¿Ven? No dicen amén para esas cosas, ¿verdad? No dicen amén para esas cosas, pero vemos algunos que estamos con esa mentirita. A veces a nuestros hijos les tiramos la famosa mentirita blanca. Estábamos luchando otra vez con lo de los reyes, ¿verdad? Si le decimos que los reyes le dejaban el regalo y qué sé, ¿verdad? Eso es medio mentira. Acá el día de hoy se dice, los reyes me trajeron, no, ¿por qué habremos dicho los reyes? Bueno. Pero a veces andamos con algunas mentiritas que parecen inocentes, pero tenemos que tener cuidado. También sabían, a veces se enojaron conmigo porque le dije a los niños, papá no lo existe. ¿Qué? No, ¿cómo vas a decirle eso, David? Bueno, también vamos a decir que existe entonces. Estuvo en la primera Navidad. Pero dice la Biblia, Dios no miente. Así que si Dios te va a hacer una promesa, ponele una firma, ponele un sello, que Él lo va a cumplir. En Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Cuántas veces hacemos nosotros una promesa y después cuando van pasando los días empezamos a encontrar que se empieza a complicar y se nos hace cada vez más difícil y llegamos al día que tenemos que cumplir con esa promesa y no podemos, porque se nos hizo difícil? Pero ¿qué saben qué dice la Biblia? No hay nada difícil para Dios. Por eso cuando Él promete, Él no va a tener ningún estorbo en cumplirlo, Él no va a tener ningún contratiempo, Él no va a tener ningún problema en cumplirlo. Dios es un Dios de palabra, que lo que promete, cumple. Y en Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cuándo se dijo esta frase? Cuando el ángel le dijo, Jesús va a nacer de una virgen. Y la Biblia que dice, si Dios puede hacer eso, no hay nada imposible para Él. Él es omnipotente. Él hace como quiere, en su poder, en su voluntad. Vemos que Dios le iba a prometer, obviamente a Abraham, le iba a decir a Abraham estaba yo, ay no, porque lo único que tengo en mi casa, Señor, es un siervo, y este siervo que se llama Eliezer, y este va a terminar heredando todas mis cosas, y nació acá adentro, ni siquiera es de tu pueblo, Señor, me prometiste una descendencia enorme, me hiciste venir acá con mi familia, lo único que se me va a quedar con todas las cosas. Eso es lo que decía Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo tuyo, que va a heredar todo lo tuyo, que va a ser tu descendencia, y de él van a salir, dice, como las estrellas en el cielo, una generación incontable. Ay, Señor, pero soy viejo, mi esposa también ya está viejita, estamos más para ser abuelo que para ser padre. Señor, pero ¿cómo puede ser eso? Así andaríamos nosotros, ¿verdad? Ay, Señor. ¿Y cómo andamos a veces así, no? Cuando Dios dice, yo voy a proveer. Eso es una promesa que hay en la Biblia, ahora lo vamos a ver más adelante. Yo voy a proveer. Y estamos, pero si yo no tengo, pero si no tengo trabajo, pero si no tengo esto, pero si no tengo lo otro. El Señor dice, yo te voy a cuidar. Dice, si las flores se visten tan lindo, ¿cómo no me voy a acordar de vos? Parafraseando, ¿verdad? Dice eso la Biblia. Si los lirios del campo se visten de una manera tan impresionante que ni Salomón se vistió así, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Pero Señor, yo que soy tal. Después vamos a ver, Abraham en el versículo 6 dice, Abraham creyó. Es lo que dice la Biblia. Y Abraham le creyó. ¿Cómo nos falta eso a nosotros a veces, no? ¿Cómo nos falta a nosotros creerle a Dios lo que nos promete? ¿Cómo nos falta tomar su palabra por verdadera? Por segura. ¿No será por eso que estamos a veces con tanto miedo? Tan inseguros, tan inciertos al futuro. Porque no le creemos a Dios. Una promesa que nace de Dios. En segundo lugar, es una promesa acompañada de protección. Miren, seguimos ahí de vuelta al versículo 1. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Miren qué hermosa frase de vuelta. Yo soy tu escudo. Que te den, que te peguen, que se te vengan las tormentas, que se te vengan los golpes de la vida, que vengan los terremotos y que se venga todo el mundo arriba tuyo. No te preocupes, Abraham. Yo soy tu escudo. Yo te cuido. Yo te protejo. Yo voy a estar a tu lado, Abraham.
¿Cuántas veces nos olvidamos que Dios está al lado nuestro? Cuando viene el zarandeo y cuando vienen todos los problemas de nuestra vida y cuando vienen todas las dificultades que nos agobian, qué manera de olvidarnos que Dios siempre está ahí al lado nuestro, que Él prometió estar con nosotros, que Él prometió ser nuestro escudo, que Él prometió defendernos de nuestros enemigos. Los escudos eran una parte principal de las armaduras. Supongo que habrán visto, no pienso que estoy diciendo absolutamente nada nuevo, ¿no? Servían para defenderse de los ataques enemigos. Empleados correctamente eran hasta más indispensables que una espada. Podías perder tu espada, pero podías seguir luchando con tu escudo. ¿Saben que los soldados romanos tenían unos escudos grandes, cuadrados, así, como una tapa de una heladera? Y ellos se defendían entre ellos. Con el escudo se ponían todo como lo que llamaban la formación de la tortuga, ¿verdad? Y se ponían todos los escuditos uno al lado del otro y todos los escudos de arriba quedaban como una caja sellada. Tiran nomás, muchachos, que no le iban a pegar nunca. Esos mismos escudos, los bordes, tenían metal. Entonces, si alguno de los soldados se quedaba sin su espada, él se defendía con el escudo, no tenía ningún problema. Ahora, ¿qué significa que Dios es un escudo? En Deuteronomio capítulo 33, versículo 29 dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Acá está hablando puntualmente al pueblo de Israel. Ahora hay una frase que nos interesa a nosotros, que es la que dice: pueblo salvo por Jehová. ¿Cuántos han sido salvos por Jehová acá? Ah, ¿verdad? No quiere decir que ese versículo nos esté hablando a nosotros, pero es el mismo Dios que nos salvó a nosotros. Es el mismo Dios que salvó a su pueblo de Egipto y que lo sacó del desierto. Ese mismo Dios es el que tenemos nosotros. Ese es el mismo Dios que promete protegerte. Imagínense, Dios llevó a todas esas cientos de miles de personas a través del desierto, les abrió el mar para que pasaran en seco y ese mismo Dios promete cuidarte. Lo que pasa es que no confiamos en eso. Y preferimos alimentar nuestro temor, nuestra incertidumbre. Por culpa de nuestro miedo, muchas veces tomamos decisiones alocadas. Y decidimos meternos en cosas que parecen que nos van a solucionar la vida, pero descubrimos que al final, ¿a qué lo hicimos? El Salmo 33:20 dice: nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Dios ayuda a aquellos que esperan en Él. A aquellos que se descansan. Eso es lo que quiere decir esperar en Jehová. No quiere decir estar, bueno, a ver cuándo me vas a ayudar. No, es aquellos que reposan en Dios. Yo con los jóvenes hacía una prueba que se llamaba la prueba de la confianza, ¿verdad? Entonces ponía un joven, no lo voy a hacer ahora porque no quiero traer jóvenes que adelante, me da vergüenza que se caiga alguno. Con la reunión de jóvenes lo hice como con 5 jóvenes. Entonces separaba uno al frente y tenía que poner los brazos así, cerrar los ojos y tenía que llamar a su mejor amigo. Entonces su mejor amigo, en quien confiaba más, se paraba atrás, así. ¿Verdad? Y la prueba de la confianza está bastante lejos. Entonces, el que estaba acá, miren, ahí está acá, Eliana y Jenny no me van a dejar mentir, que las dos no pasaron la prueba. Se dicen mejores amigas, pero no confiaron en el otro. Entonces, el que está adelante se tiene que dejar caer con todo su peso al que está atrás. Y el de atrás tiene que tener la suficiente fuerza mental y física. Imagínense con mi mejor amigo cuál sería. Muy difícil. Era Marco. Yo lo hice con Marco y Marco me agarró. Así como justito, pero me agarró. El que está adelante confía en el que está atrás. El que está atrás lo va a agarrar, no le va a dejar caer y romperse la nuca contra el piso, ¿verdad? Y el que está atrás sabe que tiene la suficiente fuerza para sostener al que viene en caída, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir confiar en Dios. Confiar de que Dios me va a sostener si yo me dejo caer. Confiar de que Él tiene total fuerza, total potestad para sostenerme y no dejar que me rompa la cabeza. Lo que pasa es que muchas veces estamos como Eliana y Jenny, con Dios, ¿verdad? Creemos que Dios nos va a agarrar, pero por las dudas vamos a hacer nuestro... ¿Verdad? Es lo que hicieron ellos. Empezaron a caminar y se... No, me vergüenza. Pero a veces estamos así. Decimos que confiamos en Dios y que descansamos en Dios y que le vamos a dar nuestra vida y que reposamos y que nos dejamos caer la mano de Dios, pero no le dejamos hacer su trabajo. Queremos nosotros hacer el trabajo de Dios y queremos ayudarlo, porque el Señor no va a poder. Mirá lo que soy.
Dios sí puede. Dios sí puede. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Miren, esto es una condición. Es algo condicional. Dios dice, confíen en mí y yo no los voy a desamparar. Es lo mismo que hacen las campañas políticas, ¿verdad? Confíen en nosotros. Pero ¿cómo nos va la mayoría de las veces? No bien, ¿verdad? Por no decir mal. Pero Dios, lo que promete, cumple. Esa es la diferencia. Dios no miente. ¿Y por qué sabemos que Dios no miente? Porque como vimos antes, Dios tiene todo el poder para hacerlo. Nada hay difícil para Dios. Nada imposible para Dios. Efesios 6:16, cuando nos habla de la armadura del cristiano, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Cuando tenemos miedo de que el maligno nos va a atacar, tenemos que tener nuestra fe firme, nuestro escudo, nuestra protección. ¿De dónde viene eso? De Dios. Seguimos leyendo. Volvemos ahí al versículo 1 de Génesis 15. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y el final del versículo 1 dice, y tu galardón será sobremanera grande. Abraham le dice, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, esta es mi promesa, descansa en mí, vas a tener a tu hijo, vas a tener descendencia, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, nadie las va a poder contar, yo te lo prometo. Y después Dios le dice, y te voy a dar un premio. ¿Cómo? No me dijiste que ya me ibas a dar un hijo, ese es mi premio. ¿Saben qué? Dice la Biblia, tu galardón será en sobremanera, ¿cómo? Grande. Abraham no iba ni siquiera a poder imaginar cómo iba a afectar que él creyera la promesa de Dios a todos nosotros acá hoy. Porque de él y de su descendencia vinieron grandes como el rey David y obviamente nuestro Salvador. La bendición de la confianza de Abraham en Dios nos afecta a nosotros hoy. Y Abraham, yo no sé si llegó a él a imaginarse tal cosa. Abraham, ¿qué ejemplo el de Abraham también? Podríamos hablar muchas otras cosas, pero vamos a seguirnos con el mensaje. Dios le prometió que lo iba a bendecir y en sobremanera grande. ¿Y nosotros qué más estamos esperando? ¿Qué esperamos de Dios? ¿Cuál es la recompensa más grande que pudiéramos tener? Hay algunos versículos acá, en Números 23:19 les quiero mostrar. Dios, y esto es un poquito también lo que habíamos hablado antes, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló, y no lo ejecutará. Este es el versículo, Dios lo que promete, cumple. Ahora, algunas cosas que Dios promete. Primera de Juan 5:11, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en ¿dónde? En su Hijo. Si has creído en Jesucristo como tu Salvador, si has reconocido tu condición de pecador, porque la Biblia dice eso, somos todos pecadores, ¿sí o no? Él dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos dentro de esa misma bolsa, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y la única solución que hay para nuestro pecado es el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Un sacrificio que está abierto a todo aquel que quiera venir. Eso es lo que dice la Biblia. Que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene la vida eterna. Eso es una promesa de Dios. Si crees en Jesucristo como tu Salvador, si recibes a Cristo como tu Salvador personal, si pides perdón por tu pecado, que Cristo te salve, Él te promete que un día vas a estar en su presencia, con Él, en el cielo. Y Dios lo que promete, lo cumple. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Hablamos de la providencia de Dios, ¿verdad? De la provisión de Dios, de lo que Dios puede hacer por nosotros y que muchas veces no confiamos. La Biblia dice que todo lo que nos falte, Él lo va a proveer. Y no conforme a la economía o a la estabilidad del dólar o al barril de petróleo. Dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a proveer. No tengas miedo. Dios te va a ayudar, no tengas miedo. Esto tal vez es un punto que el predicador habla. Estoy un poco, a veces me pongo nervioso con eso, ¿verdad? La economía es como ¡ah! Señor, ¿por qué no me alcanza? Señor, ¿por qué no llego a fin de mes? Señor, ¿qué pasa? Pero muchas veces empezamos a desconfiar de un Dios que promete y cumple. ¿Y saben qué? Cuando nuestra fe mengua, nuestro temor crece. Y cuando más miedo tenemos por las cosas que van a pasar, es porque hemos descuidado nuestra fe en Dios. Y porque nos hemos alejado de Dios. Y porque hemos dejado de confiar en Dios. Y estamos como Pedro, mirando la tormenta. Dejando que el agua nos hunda. Dejando que los problemas nos tapen. Cuando Cristo está ahí adelante. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos están cansados acá? Bueno, levanten la mano. Pero a veces estamos cansados. Miren, yo les digo, hemos estado desde Navidad, desde los programas de Navidad, sino antes, con mucha actividad, muchas cosas. ¿Y saben qué? Llega un punto que nos cansamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, gracias a Dios, somos seres humanos, nos podemos cansar tranquilamente. Y a veces ese agobio no está hablando ahí, venga a mí, yo los voy a hacer descansar y nos quedamos dormidos. No está hablando puntualmente de eso, pero ese cansancio de nuestro cuerpo produce otros cansancios, como otra vez a la iglesia. Otra vez a servir al Señor. Otra vez tengo que preparar un especial. Otra vez tengo que hacer esto. Otra reunión. Otro campamento más. 4 días con estos gurises. Nada, se portan bien los niños, ¿verdad? Se portan bien. Pero ¿qué? Empezamos con esa mala actitud. Pero Jesús dice, la respuesta a su cansancio es vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar. Van a encontrar en mí ese descanso que su alma necesita. Al pecador le dice Cristo, ven y te voy a hacer descansar de tu pecado, de tus trabajos. Al cristiano le dice, ven cuando estás agobiado, cansado, triste, y yo te voy a dar el descanso que necesitas. Eso es una promesa, y Dios lo que promete, lo cumple. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios promete y cumple. Tal vez no va a cumplir en el momento, o tal vez va a pasar un tiempo hasta que veas la promesa cumplida. Pero ¿saben qué? La actitud nuestra debe ser la de Abraham, en el versículo 6. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová. No dice Abraham, presentó, bueno Señor, yo te voy a creer, pero sí. Párrafo 1, y arrancó. No, ¿qué dice? Creyó. Y le fue contado por justicia. Mi pregunta es, si le estás creyendo a Dios. Mi pregunta es, si estás dispuesto a creerle a Dios. Si estás dispuesto a dejar tus temores de lado, tu miedo, tu inseguridad, tu incertidumbre. Todas esas cosas que te frenan de ser un cristiano victorioso, de ser un cristiano con una vida abundante, porque estás todo el tiempo preocupándote por lo que va a pasar y casi nunca pasa. Que estás derrotado, que estás herido, que estás lastimado. Dios te puede ayudar, pero tenés que confiar en Él. Amén. Dios te puede rescatar, pero tenés que poner tu fe en Él. Cuando tu temor crece, tu fe se apaga. Pero cuando de corazón decidimos confiar en Dios, depositar nuestras cargas en Dios, nuestro temor huye. Y aunque no sepamos qué es lo que nos depara el futuro, sí sabemos quién es nuestro Dios. Y sí sabemos qué puede hacer nuestro Dios. Y sí confiamos en lo que Dios nos ha prometido. Mi pregunta es,
entonces ¿por qué tememos? ¿Por qué tenemos miedo? El último versículo que les quiero mostrar está en Isaías capítulo 41, versículo 10. Este versículo lo memoricé cuando era chico, hace muchos años atrás, pero dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué temer? Vamos a cerrar los ojos, por favor. Vamos a orar. Simplemente voy a hacer dos invitaciones, ¿sí? Solamente dos invitaciones bien rapidito. Primero, la Biblia nos enseña que todos somos pecadores, que todos estamos condenados, que nadie puede ir al cielo, que todos estamos apartados de la gloria de Dios, pero Dios ha provisto un sacrificio para nosotros. Dios ha provisto una salida para nosotros. Dice la Biblia que Cristo vino a morir por nuestro pecado para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que le confiesa su pecado, que se aparta de su pecado, que decide recibir a Cristo como su Salvador, depositar toda su fe en Él a esa persona le da vida eterna. Y mi pregunta es en esta tarde: ¿qué va a pasar contigo el día que mueras? ¿A dónde vas a ir el día que mueras? ¿Saben qué? La vida no se termina cuando morimos acá. Vas a entrar en la eternidad después de tu muerte. Y mi pregunta es: ¿a dónde vas a ir? Los que han recibido a Cristo, los que han tomado esa sagrada decisión de ser salvos, de recibir a Jesús como su Salvador, de pedir perdón por sus pecados, de entregar toda su vida a Cristo, la Biblia dice que esos ya han sido salvos, porque han creído en el nombre del Hijo de Dios y tienen la vida eterna. Eso es una promesa que Dios nos hace para todo aquel que cree en Él. Mi pregunta es: ¿has creído en Él? Si no entendés muy bien o no entiendes lo que estoy hablando, o te gustaría que alguien te explicara en esta tarde cómo puedes ser salvo, cómo puedes obtener esta maravillosa promesa, la más grande que Dios te ha hecho, te voy a pedir que levantes tu mano y alguien va a ir contigo y te va a mostrar. Habrá alguien en esta noche que dice: yo no sé qué va a pasar conmigo si muero. Hay una mano allá atrás. Alguien más que dice: yo no sé qué va a pasar conmigo. Yo no entiendo muy bien, quiero que alguien me explique, quiero que alguien me diga. No te vayas de este lugar sin saber qué va a ser de tu destino eterno. Porque Dios te promete que puedes tener vida eterna si confías en Él. Ahora, para todos los cristianos, ¿será que el motivo de tus temores y de tus miedos es que has perdido tu confianza en Dios? ¿Que te has olvidado de sus promesas? ¿Que te has olvidado de quién es Dios? ¿Del carácter de Dios? ¿De lo que Dios te promete? ¿No será que tu miedo, tus temores y tu incertidumbre al futuro está creciendo por el simple hecho que no tienes más fe? ¿O que tu fe ha menguado? ¿O que estás como Pedro y Jesús diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es que Pedro no tenía fe en ese momento, Pedro dudó. ¿No será que estás dudando? Y que estás enfocándote en las tormentas de tu vida, en tus problemas, que sí los hay, no estoy diciendo que no tenemos, sí los hay. Pero está Jesús parado en medio de la tormenta. ¿Por qué no mirarlo a Él? ¿Por qué no ir hacia Él? A veces estamos con Abraham mirando lo que no tenemos cuando Dios está listo a darnos lo que necesitamos. Un Dios poderoso que promete lo que cumple, que no miente. Aférrate de las promesas de Dios. Confía en Dios. Hermano, ¿habrá alguien acá que dice: sí, David, tal vez yo soy esa persona, tal vez he perdido mi fe, o tal vez estoy dudando, o tal vez no he confiado plenamente en las promesas de Dios, pero yo quisiera, solamente te pido que levantes tu mano, porque quiero estar orando por ti. Hay una mano allá, media hay otra mano. Ahí donde estás, di: Señor, esto me agobia, esto me pone mal, esto es lo que me da miedo, esto es lo que me da temor, ayúdame a confiar en ti.
Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tus promesas que son fieles, verdaderas. Tú nunca fallas, Señor. Quien a veces falla en creerlas, en aferrarse a ellas, somos nosotros. Gracias por perdonarnos. Por favor, Señor, ayúdanos a aumentar nuestra fe para que nuestros temores mengüen. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a ser el testimonio que debemos ser ante nuestros familiares, compañeros de trabajo, amigos, de ser un pueblo verdadero, lleno de esperanza, de certeza, de confianza en ti. Gracias, Señor, te damos por tu promesa a Abraham, y se cumplió como tú lo dijiste, Señor, le prometiste, y a través de él, Señor, tú nos has bendecido. A través de su descendencia, el pueblo de Israel, hemos recibido tu palabra, la Santa Biblia, pero aún más hemos recibido el Mesías. Gracias, Señor, por Jesucristo. Padre Celestial, gracias por este hermoso tiempo, por este mensaje. Rogamos, Señor, que lo llevemos, reflexionemos a través de la semana en esto, y que podamos aún, Señor, tener un antes y un después de este mensaje. Gracias por las manos que se han levantado, por los corazones que han reconocido, se han humillado y han dicho: es verdad, yo necesito hacer a un lado ese temor y aumentar mi fe. Bendice, Señor, a David, a Andrea, a su familia, y gracias, Señor, por haber usado poderosamente a tanto a Andrea en la música como a David y a otros hermanos, Señor, en la música y la predicación. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos des una semana inolvidable. Cuida, por favor, Señor, de todos nuestros niños en el campamento. Cuida, Señor, de todos los obreros, y ayúdanos a trabajar armoniosamente, Señor, con amor, con actitudes espirituales en todo momento, aún en cualquier situación difícil que pueda surgir. Padre, gracias te damos una vez más, y todo esto lo pedimos humildemente en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Sí, a Esteban, por favor. Muy bien. Estaba yo mirando, no tenemos a la doctora Blanca con nosotros, pero tenemos al doctor Tito. Muy bien.